Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes chicos, buenas tardes. Buenas tardes chicos, buenas tardes. Damos un minutito más para que puedan ingresar más compañeros. A ver. Bien chicos, vamos avanzando con nuestra asistencia. A ver, Alvarado Enríquez Alexia. Arellano Calderón Fátima. Presente, profesora. Muy bien. Bernardo Serna Jean-Pierre. Camones Soto Natalie. Presente, Miss. Muy bien. Castrejón Lunasco Jacqueline. Condori Montes Nayeli. Contreras García Alexandra. Presente, Miss. Muy bien. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Gamboa Curo Doris. Miss, presente. Muy bien, buenas tardes. Guamán Reyes Nayeli. Presente, Miss. Muy bien. Huerta Espinosa Juana. Presente, Miss. Muy bien. López Chávez Elizabeth. Presente, Miss. Muy bien. Orozco Rivera Gabriela. Peña Monzón Cristali. Presente. Muy bien. Quispe Bendezú Fátima. Quispe Torres Karim. Ricaldi Javier Juan Diego. Presente, profesora. Muy bien. Rocha Tocto Nicole. Presente, Miss. Muy bien. Rojas Gil María. Presente, profesora. Muy bien. Sandoval Ureta Mical. Urbano Alba Kiara. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Vara Roldán Isabel. Yaicate Mañez Jennifer. Presente. Muy bien. Zárate Cusihualpa Rocío. A ver, somos 15. Mi, buenas tardes, Castrejón. Ya, Castrejón Jacqueline, muy bien. Gracias, Muy Miss. bien. Muy bien, bien, vamos a ver. Bien, chicos. Bueno, el día de hoy
estaríamos iniciando nuestra segunda unidad, ¿ok? Pero como les digo, vamos a avanzar de manera continua, ¿ok? Nuestras sesiones para no tener, para no quedar en aire y en espacios la continuidad del sílabo, ¿ya? Entonces vamos a avanzar y continuar con nuestra sesión que hemos venido dejando, por decirlo así. Y el día sábado que tenemos nuestra recuperación, vamos a ir también nuevamente recuperando esa sesión que queda pendiente. Ahora, en la plataforma ya subí lo que es el podcast, chicos, así que ustedes ya saben cómo es que vamos a manejar el podcast, por favor. Igual ya tenemos fecha y entrega y todo eso, pero ya está la actividad para que puedan ir ustedes por ahí subiendo sus videos, pero ya lo hablamos en clase. Por otro lado, bueno, somos ahorita 16, no estamos, no, la gran mayoría, pero sí me gustaría que por favor conversaran y pudieran plantear una clase de recuperación, ya que tenemos pendiente todavía uno, ¿no? Ya que el día sábado estaríamos recuperando una de las sesiones y nos faltaría una sesión más. Entonces, todavía nosotros nos vemos hasta el 2 de mayo, que es el martes de la próxima semana. Entonces, no sé si por ahí ustedes puedan ir conversando para poder tener en cuenta ya la clase de recuperación. Miss, buenas tardes. Una consultita. Dime, Juana. ¿Y no se puede realizar el mismo día, Miss, la segunda recuperación también el mismo sábado? El sábado, pero tendríamos 4 horas de corrido. Y por ahí algunos me dijeron que tenían, creo que, curso de inglés. Ay, ya, Miss. Claro, esa era mi opinión, ¿no? No, y yo también lo pensé, ¿no? Para poder aprovechar, pero también en este caso no sé si estarían de acuerdo, si de repente, ¿no? Los compañeros, dime Juan Diego. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. El día 25 que faltó, nuestra tutora se comunicó con nosotros vía mensaje personal y a Ujú. mí me envió que íbamos a recuperar la clase el día 29 de abril de 8 de la noche a 9:50 de la noche. ¿Así te dijo? Sí, el mensaje me mandó ¿Me que podrías decía, enviar sí, en profesora, dice, captura, por favor, para poder yo reenviarlo? Porque obviamente está el horario mal y muchas veces ha pasado en grupos que nosotros docentes tenemos, mandan algunos colegas eh, esa información, entonces para que no haya ninguna confusión, ¿ya chicos? Y estamos a tiempo todavía para poder corregir ello. ya profesora, yo lo mando al grupo, ¿ya? Sí, sí, no hay problema. Profesora, Dime, Fátima. Disculpa, a mí también me mandó el comunicado eso que en la noche va a ser la recuperación. Ya. Entonces, todos los que obviamente tengan ese mensaje, si son todos, mándenlo para yo poder mandar evidencia, y obviamente yo también voy a mandar mi documento que yo le envié a mi supervisora para poder tener, a ver, la información, ¿sí? Ya chicos, por favor, para poder corregir eso, ¿ya? Bien, entonces, como les decía, ¿no? O sea, tenemos esa clase de recuperación ahorita, lo que es del sábado, ¿ya? Que todavía no se ha... el sábado 29 que tenemos de 7 de la mañana a ver, a 8:50, ¿bien? Ahora, como les decía, ¿no? Tenemos todavía pendiente del día
25. En realidad recuerden que hubo un día 19, ¿no? Que no ingresé, que lo vamos a recuperar el 29, pero el 25 que yo les avisé y que yo también envié la solicitud, bueno, no en este caso, envié a la tutora y a mi supervisora la información por la cual yo estaba pasando en ese momento, es la que nos queda pendiente de poder coordinar y recuperar, sino de que ya nos vemos hasta el 12, entonces de ahí vamos a tener prácticamente días para poder coordinar y recuperar nuestra sesión, ya que estamos próximos ya también a nuestros exámenes. Entonces, por eso es que convérsenlo para no dilatar el tiempo aquí, ¿sí? Y poder tener ya para el día 2 una fecha exacta y un horario y poder ya mandar, ¿no? El documento, incluso ahí mismo yo lo puedo redactar y enviar y poder dar nuestra recuperación. Una compañera nos dice si lo podemos hacer el mismo sábado, cosa que alargamos un poco la recuperación, pero va a depender mucho, como siempre le digo, de todos ustedes. No es que con que uno o dos digan se realiza la actividad, sino tiene que hacerse con la gran mayoría. Dime, Doris. Miss, en el calendario del instituto aparece feriado, parece que ahí no hay clases y mejor ahí los recuperamos. El primero es feriado, sí, el primero es feriado y efectivamente no hay, no hay clase, ¿no? Entonces, obviamente ese día también tenemos que, no recuperar, pero sí tenemos que avanzar la sesión por lo mismo de que como es feriado calendario, no se estudia, no se trabaja y etcétera, ¿no? Déjeme consultar si es que se puede tomar ese día, pero como vuelvo y repito, no sé, depende de todos, de repente algunos tienen planes, algunos tienen ya, entonces no quiero que de repente seamos 5 o 6 los que estamos de acuerdo y eso también califica mucho para poder activar la recuperación. Miss, una consulta otra vez. Dime, Juana. O sea, mañana es 29, mañana lo que nos indicó usted de las 7 hasta las 8:40. Mañana es 28, mañana es viernes todavía. Es viernes. Ah, ya, el 29, o sea, el 29 nos indicó para las 7 a las 8:40, ¿cierto? 8:50, sí, por eso. Yo tenía, o sea, yo le envié a la supervisora el formato y obviamente pensé que estaba todo normal, ¿no? Entonces ahora que me dicen, tanto los compañeros, de que ha sido ese horario, yo ahora voy a enviar nuevamente el formato para poder tener en cuenta el horario. Claro, porque sería en la mañana y en la noche, o sea, claro, el 29, usted nos dijo de las 7 hasta las 9 ya, 8:50. Y de ahí en la noche otra vez. No. Por eso, ahí ya se han equivocado en cuanto a lo que es el horario. Ay, ya, Sí, ya. pero el detalle es de que todavía nosotros tenemos pendiente, estaría pendiente una recuperación. Entonces, por ahí de repente podemos tomar el siguiente sábado o en todo caso, como una compañera Doris nos dice, podemos tomar el día primero, pero déjame consultar con el supervisor para poder ver si nos pueden activar una sala el día lunes, ¿no? Y en este caso, pues sería de repente igual por la mañana para que no se pierda su día feriado, ¿no? No sé, pero como les digo, va a depender mucho de todos en coordinación. Ahorita estamos 17. Nosotros somos un promedio de 24, 22 alumnos, 21, 22 alumnos que vamos, más 3 que no llevan, somos 25 en Zoom. Entonces, imagínense, estamos un poquito más o más de la mitad. Tendríamos que estar de acuerdo todos para poder ya coordinar una fecha. Entonces, por eso es que les digo que mejor es que de repente lo conversen. Miss, buenas tardes. Sería cosa de coordinarlo entre nosotros por el WhatsApp, yo creo, en el grupo, ¿no? Para Sí, no sí, perder por tiempo eso, aquí. ajá, por eso es de que les digo, miren, convérsenlo hoy día, obviamente toda la tarde, toda la noche, y para mañana viernes 28, al menos ya tener una fecha, un día,
y 1 hora. Entonces de repente por ahí, ¿sabe qué? Hemos dicho de repente el lunes feriado y de repente el sábado, ¿no? No nos decidimos. O de repente sí se decide un jueves, un viernes, va a depender de ustedes, pero en el horario. Entonces ya se va a cortar a que ahorita de repente escuchemos todas las opiniones. Pero por favor convérsenlo para que podamos recuperar la clase que aún todavía tenemos pendiente. ¿Bien? A ver, Fátima Quispe, creo que ya salió nuestra compañera. Ya, no hay problema. En el chat, ya, no hay problema. Bien, entonces chicos, yo ahora por favor envíame, Juan, la captura, en este caso del mensaje, y yo me voy a comunicar con la tutora y en este caso con el supervisor para coordinar eso también. Ya, no se preocupe. Profesora, una consulta. Ahí está saliendo en la plataforma el horario, que el 8, la última práctica que tenemos, no va a ser donde estamos yendo ahora, sino en otro lado. ¿Le han dicho eso? Sí, va a ser en el hospital para que puedan ustedes ingresar a una sala, obviamente para que puedan ver toda la parte de bioseguridad, ¿no? Pero en este caso, eso es el día 8, ¿ok? Nosotros tenemos una práctica todavía el día 2, así que ahí se les va a estar dando las indicaciones ya completas. E incluso, chicos, miren, yo trato de comunicarme y no me dan todavía los materiales para nuestra tercera práctica. Yo mañana tengo que tener ya la información de los materiales que ustedes tienen que llevar para poder brindarles, porque de ahí no nos vemos hasta el mismo 2, que es nuestra práctica. Entonces, eso también tengo que estar coordinando, ya que como les dije, ¿no? Este curso en realidad era full teórico. Recién se está activando práctico. Poco a poco están teniendo los cursos, lo están llevando práctico para que obviamente todos ustedes que han estado en este proceso de semipresencial, ¿no? Y virtual puedan tener ya más actividad práctica. Entonces, por decirlo así, recién están coordinando, están teniendo las estructuras adecuadas para cada curso. ¿Ya, chicos? Entonces, mañana, compromiso de ustedes es que puedan coordinar un día y 1 hora para la recuperación. Mi compromiso, tenerles los materiales para nuestra clase del día 2. Y queda pendiente que pueda yo mandar el horario correcto a la tutora y poder organizar el día sábado de 7 a 8:50 nuestra clase de recuperación. ¿Bien? ¿Estamos claros entonces? Sí, Miss. Perfecto. Muy bien, ahora sí. Ya, no te preocupes. Igual, chicos, recuerden de que ya pasada la asistencia, volvemos a tomar la asistencia después, ¿sí? En la segunda horita. Vamos a avanzar con nuestra sesión del día de hoy. A ver, quedó pendiente, creo, nuestra sesión anterior. A ver, acerca de la distribución de los desechos. A ver, vamos a ver acá. Muy bien. A ver, se fue esto. Y ahora sí. Ya, chicos, a ver. Nos quedamos en esta parte de los desechos intrahospitalarios y los desechos con riesgos biológicos. Vimos un poquito acerca de cómo es que se iban a, ¿no? Cómo es que se distribuían, cuáles eran los riesgos, los residuos que más teníamos en nuestros centros, en nuestros establecimientos de salud. Y justamente nos quedamos aquí en la clasificación de los residuos sólidos, ¿no? Los residuos nos dicen, en este caso, que se van a generar en cada establecimiento de salud, se va a basar un poco en la naturaleza y en los riesgos asociados.
claro, por ejemplo, si nosotros el establecimiento de salud es un nivel 1.1, muy probable que tengamos residuos sólidos, obviamente biológicos, que vamos a tener biocontaminantes, punzocortantes, los comunes, pero si hablamos de repente de un establecimiento mucho mayor, de mayor complejidad, como un hospital, ¿no? En este caso, no solamente vamos a tener quizás partes de fluidos, sino vamos a tener mayor cantidad de sangre e incluso vamos a tener de repente desechos propios propios del organismo, ¿no? Por ejemplo, de repente los de las operaciones, de las cirugías que se realizan, vamos a tener más residuos sólidos en cada establecimiento. Ok, no te preocupes, Vara. Ahora, vamos a dividir en 3 tipos de clase. Clase A, clase B y clase C. Vamos a ver que la clase A, ya lo hemos visto, vamos a trabajar los residuos biocontaminados, ¿no? Que son todos aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención de investigación médica, que están contaminados con agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos, ¿no? Nosotros en los residuos biocontaminados, recuerden que vamos a colocar todo material que tiene contacto con el organismo de nuestro paciente o en este caso de la persona. Podemos nosotros obtener fluidos como sangre, moco, saliva, orina, todo lo que tenga contacto, todos los materiales, bueno, ¿no? En este caso materiales no, sino más que nada todo lo que es, por ejemplo, el algodón, las gasas, que los guantes que tengan contacto con estos fluidos, tiene que depositarse en los residuos biocontaminados. ¿Para qué? Para que obviamente las personas que puedan venir a recoger estos residuos van a poder tener la precaución necesaria para evitar el contagio, para evitar el tocar estos residuos biocontaminados. Ahora, dentro de los residuos biocontaminados veíamos que teníamos también subtipos. Tipo A1, que era la atención del paciente, tipo A2 biológico, bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados, ¿no? Que ya lo hemos hablado, atención al paciente, todo lo que toca al paciente, las partes biológicas como cultivos, ¿no? En este caso, las cosas de laboratorio, bolsas, en este caso de contención, que contiene sangre, si de repente hemos extraído sangre, si hemos sacado algún recipiente y ahí hemos colocado sangre, todo lo que tenga que ver con los derivados de la sangre también se van a desechar en el residuo biocontaminado. Luego vemos a un tipo A4 que viene a ser un residuo quirúrgico y anatomopatológico, como les decía, ¿no? Cualquiera de repente cuando a veces se hace biopsias, cuando se hacen raspados, por ejemplo, cuando se hacen legrados, todo eso, todos esos residuos van en las bolsas, en los desechos de residuos biocontaminados. Punzocortantes, en este caso, ¿no? Con todos los elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con el paciente o con el agente infeccioso. Jeringas, pipetas, bisturís, placas de cultivos, agujas. Recuerden un poquito que, por ejemplo, las agujas, las lancetas, el bisturí, todo lo que nos pueda, más que nada, ¿no? Cosas pequeñas se van a alojar, se van a depositar en los residuos biocontaminados, pero punzocortantes, que también vamos a tener un recipiente especial, mejor dicho, para ello, ya que obviamente una bolsa, ¿no? Puede traspasar las agujas, ya que hoy en día no se encapucha. Y como último tipo de residuos biocontaminados, los animales contaminados. Todo animal que esté contaminado por algún virus, agente, bacteria, etcétera, desecharlo en los residuos biocontaminados. ¿Bien? Bien, nos quedamos justamente creo que aquí, la clase B, residuos especiales, ¿no? En este caso son aquellos residuos peligrosos generados en los hospitales con características físicas y químicas
de potencial peligro por el corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vamos a ver todos los medicamentos, todas las soluciones, los líquidos que pueden dañar, en este caso, a las personas, en especial a las personas que trabajan dentro del hospital. Igualmente aquí vamos a tener tipos de residuos especiales. Vamos a tener un tipo B1 que van a ser los residuos químicos, en donde vamos a encontrar los recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos, ¿no? Como, por ejemplo, que sean tóxicos, corrosivos, inflamables, explosivos. Y entre estos tenemos la quimioterapéuticos, ¿no? Productos químicos que no son utilizados, los plaguicidas, todo lo que es el termómetro de mercurio también es un reactivo, chicos. Por ejemplo, yo les comento hace poco, ¿no? Que tuve a mi pequeña y justamente a una de mis hermanas también, a otra hermana, enfermos, ¿no? En el hospital nos solicitan el termómetro personal. Es casi de 10 farmacias que están alrededor más o menos del hospital. Había una sola que vendía el termómetro de mercurio. La mayoría vendía el termómetro digital. Digital. ¿Por qué? Porque en este caso el mercurio es un reactivo y que obviamente me imagino que puede estar escaso, no lo sé, pero todas las farmacias decían que no, que algunos me decían, no, desde el 2020 ya no se fabrica estos termómetros. Están escasos, descontinuados y no había forma, ¿no? Entonces, yo confío en 100% en el termómetro de mercurio, no confío en los digitales, ni en estos que eran, que te colocaban en la frente, los infrarrojos, nada. El mercurio es, creo que una de los termómetros que más exacto nos da la temperatura. Entonces yo me busqué por todos lados y frente al hospital encontré una farmacia que vendió el termómetro y justamente, como les digo, eso fue en el hospital donde estaba mi pequeña, pero cuando voy a llevar a mi hermana, ¿no? Que es ya mayor, que estaba por otro cuadro en este caso, aquí a nuestro centro cercano, me piden nuevamente el termómetro, ¿no? Entonces voy, por acá tenemos pues unas 4 o 5 farmacias y en ninguna había, entonces compro el termómetro digital, el cual falló porque le colocamos, y como tiene una alarma, sonaba la alarma creo que a los 10, 15 segundos, que esto, que el otro, entonces el señor de la enfermera que nos estaba atendiendo ahí en la emergencia nos dice, pues no, cómprense el termómetro de mercurio, que estos digitales ya no están, ya no esto, que no valen, que se malogran rápido, que bla, bla, bla. Entonces yo le digo, ¿no? Yo he buscado, no es que he querido comprarlo, lo he buscado y de hecho yo también confío más en el termómetro de mercurio, pero me dicen de que está descontinuado, que ya no lo fabrican, que es por un tema de metal pesado, eso también me dijo una de las farmacias, ¿no? Que no, que el mercurio como es un metal pesado ya no lo hace, es reactivo. Entonces, ¿de dónde voy a conseguirlo? Lo tenemos que adaptarnos con lo que tenemos, ¿no? Entonces me dice, no, que tienes ustedes tienen que tratar, aquí afuera hay una señora que vende eso, siempre vende. Bueno, no está, ¿no? Es de emergencia, le digo. Entonces, vemos ahora que esto del termómetro de mercurio, chicos, sí es reactivo. Cuando se rompe el termómetro, ya, ese hilito que ustedes pueden tener de mercurio, es necesario que ustedes lo tengan con cuidado, porque puede ser reactivo, puede ser dañino para nosotros. Por decir, ¿no? Aparte de ser el termómetro de mercurio reactivo, también es punzocortante porque es de vidrio y cuando se rompe puede cortarnos. Entonces,
tener cuidado doblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es reactivo, en este caso tiene residuos, ¿no? Especiales por ser un metal, y en este caso también por ser de vidrio que puede dañarnos por medio de la parte punzocortante. Pero si hablamos de eficacia, por decir, de ser de lo más eficiente, para mí el termómetro de mercurio, que es el clásico, es el mejor hasta ahorita para poder medir exacto las temperaturas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que algunas cosas, por más de que puedan ser útiles, llegan a ser un poquito, de cierto modo, dañinas, pero saber cuidar, ¿no? Saber tener menor exposición. Y si se rompe, tratarlo con cuidado, ¿no? Evitar exposiciones directas de repente, con más que nada con la parte del metal y en este caso con los vidrios, ¿no? Entonces, como primer tipo de residuo especial tenemos los residuos químicos. Vamos a tener un segundo tipo, los residuos farmacológicos, que bien sus nombres lo pueden decir, la parte de los medicamentos, ¿no? Compuesto por todos los medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados, no utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros. Hay muchos medicamentos, por decirlo así, que a veces aparece, ¿no? Se dio, apareció, se vendió, causó complicaciones, irritación, etcétera, y se descontinuó, o sea, si ya no se fabrica. Pero por decir, una farmacia se compró un lote grande y todavía tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente nosotros tenemos que desechar, todos esos residuos tienen que ser desechados, perdón, todos esos medicamentos tienen que ser desechados, porque de cierto modo ya bajo ciertas reglas, leyes a nivel de los medicamentos, no se pueden administrar a las personas. Ahora, esas pastillas, ¿no? O esos medicamentos, al ser desechados, tienen que ir en estas bolsas especiales o en estos contenedores de residuos especiales para que puedan tener en cuenta de que ahí vamos a encontrar medicamentos, vamos a encontrar reactivos y obviamente ellos sepan cómo desechar estos residuos. No es por gusto, por decirlo así, que nosotros separamos nuestros desechos en estas clases. Si la persona que va a ir y va a sacar el contenedor de residuos especiales, va a saber que ahí va a encontrar residuos químicos, residuos farmacológicos y residuos radioactivos. Entonces, el proceso de eliminación final es para cada residuo es diferente. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que contiene, nosotros podemos dar un tratamiento especial, por decirlo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta mucho las fechas de vencimiento. Tenemos que ver, en este caso, si hay medicamentos contaminados, si hay desactualizados. Recuerdan, por ejemplo, no sé si habrán visto que hubo una noticia, ¿no? Que salió acerca de, bueno, durante el COVID, pasando el COVID, las vacunas que se vencieron, ¿no? Profesora, y todas esas vacunas, por decirlo, se tuvieron que desechar. ¿Por qué? Porque obviamente no íbamos a poner esas vacunas. Ahora, no sé, creo que no la desecharon por un tema de que la habían comprado, si no me equivoco, 1 mes, 2 meses antes, y obviamente la fábrica tenía que tener en cuenta ello, ¿no? Por lo mismo de que no se puede vencer no nos pueden vender, por decirlo, una vacuna con fechas próximas, ¿no? O en todo caso, ¿qué había pasado? Creo que pasó eso, pero sí se reportó, sí se anunció que habían medicamentos vencidos o vacunas vencidas, los cuales tenían que haberse desechado. Todo eso siempre se va a colocar en bolsas, obviamente, en la clase B de residuos especiales. Igual, los medicamentos, por ejemplo, me acuerdo que hace un par de años más, si no me equivoco, antes de pandemia, justo habían sacado algunas noticias en donde se encontraban la venta de los medicamentos clandestinos, ¿no? Que algunas farmacias vendían medicamentos adulterados, ¿no? Que se colocaban paracetamol, pero que eran
pastillas pero compactas de harina y no sé qué cosas, otras cosas más, fechas de vencimiento, todos esos medicamentos que nosotros encontremos en farmacias, en hospitales, en centros de salud y en todo el lugar, tienen que ser desechados mediante estos residuos especiales. Profesor, ¿y qué pasa si de repente, y muchos, yo sé que muchos de nosotros podemos tener medicamentos en casa, ¿no? Entonces, por ahí se venció, por ahí, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos, obviamente, yo, por ejemplo, yo le digo, ¿no? Bueno, simplemente hay que colocarlo en un contenedor todos los medicamentos, yo hago eso y lo llevo a, bueno, no, en mi caso yo trabajo con un laboratorio y yo le digo, todo eso hay que ponerlo aquí, en esta bolsita, y me lo llevo al laboratorio, ¿no? Como en el laboratorio trabaja con una empresa que viene a recolectar todos sus desechos, entonces ahí lo coloco yo mis residuos, ¿no? Pero profesora, no todos tenemos. Sí, no todos tenemos, pero en este caso tendríamos que tener en cuenta, por decirlo así, una manera adecuada de desecharlos, ¿no? Antes de que yo tenga este contacto, nosotros las pastillas, ¿no? En este caso la mollábamos, lo disolvía en agua, en un vaso, lo disolvía, y luego lo echaba obviamente al inodoro, ¿no? Trataba de que esto no se pueda perjudicar a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien lo puede tener si uno desecha un blister completo de medicamentos, imagínense, alguien encontrarlo, puede medicarse y generar más problemas. Por eso es el que tenemos que tener en cuenta dónde colocar nuestros residuos especiales, más si trabajamos, obviamente, en centros de salud, hospitales. Yo me acuerdo que cuando estuvimos en pandemia, como no hubo mucha atención, no había atenciones generales, la mayoría era por casos de resfriado, por casos del mismo COVID, muchos medicamentos, imagínense, estando en provincia y teniendo en muchas ocasiones déficit de medicamentos, encima se nos venza, nos cayó, pero así un gritón de la red, pero así un jalón de orejas, como nos dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, pues obviamente la situación, ¿qué utilizábamos? Utilizábamos paracetamol, algunos, la doctora a veces mandaba, cuando no era resfriado, cuando no era, cuando no era COVID y era un resfriado, malestar, ibuprofeno, o sea, eran los medicamentos más comunes, paracetamol, ibuprofeno, ceftriaxona, dexametasona, y bueno, los medicamentos de los pacientes crónicos, ¿no? Si era diabético, hipertensión, si era Parkinson, etcétera. Pero muchos jarabes, ya, como por ejemplo, el sulfato ferroso, porque los niños no venían a sus controles, ya, jarabes, de ahí gotas, Gasiovet, por ejemplo, en el caso de los jarabes. En el caso de las pastillas, se nos vencieron, por ejemplo, la amoxicilina, se nos venció, ¿qué más había? E incluso uno de mis métodos también se venció, porque quitaron todo. Y cuando nos toca hacer el inventario nos damos cuenta de eso. ¿Qué pasaba? Que nosotros no teníamos bolsas amarillas, teníamos negras y rojas. ¿Quién nos salva? La señora de limpieza. La señora de limpieza, sí le mandaban todas sus bolsas. Entonces, como nosotros les digo, por eso les digo, ¿no? Esa es la distribución de las cosas o de los establecimientos, va a depender un poco del nivel de atención. Nosotros éramos un nivel 1-1 básico, entonces no teníamos, digamos, reactivos, ¿no? No teníamos cosas químicas ni reactivos. Farmacológicos eran pero a nosotros nos tenían así. Todos los meses teníamos que hacer inventario del farmacia. Entonces no podíamos tener medicamentos vencidos. Por lo tanto, no tendríamos residuos especiales de farmacología. Pero como era el tema de la pandemia, se nos pasó. No hacíamos el inventario, creo que como
2 meses, exagerando creo que era 3, no llegamos a los 3 meses. Hicimos el inventario y ahí nos dimos cuenta de los medicamentos, porque me acuerdo que la técnica me dice, ¿no? Le dice, perdón, a la odontóloga, que ella era la encargada de farmacia, le dice, pues, ¿no? Como teníamos nosotros el inventario del mes de enero, si no me equivoco, claro, en enero, nosotros hicimos enero, febrero, marzo, quincena de abril hicimos el inventario. Le dice que se había fijado en el cuaderno y ahí había una fecha que se vencía en febrero, un medicamento. Entonces la odontóloga va, le dice, sí, se nos venció y teníamos, creo que era la amoxicilina y teníamos 3 cajas de amoxicilina. Entonces le va y le cuenta a la doctora. La doctora me dice, ya Jara, ¿cómo podemos hacer? Porque yo le cagué toda la parte administrativa en cuanto a lo que son los reportes y todo ello. Entonces me dice, voy, yo le digo, no, voy a averiguar. Me dice, no, que tienen que hacer esto, esto, esto. Y soliciten bolsas para que puedan descartarlo. O en todo caso, ¿cuándo venció? Febrero. Febrero, marzo, estábamos quincena de abril. Envíenlo, pero envuelto en bolsa, envíenlo, no lo abran, no lo desechen, envíenlo para poder nosotros de aquí hacer ¿cómo se puede decir? El proceso adecuado, ¿no? Para que nosotros no tengamos una carga, pero teníamos que poner un montón de cosas ahí para poder enviar las 3 cajitas y ellos nos devuelvan 3 cajas, pero con fechas de vencimiento más alto, ¿no? Pero como les digo, ahí nos dijeron, manden en su bolsa amarilla. Y yo, pues no, obviamente, ya, ok, está bien. Cuando voy y pregunto, no, pero no tenemos bolsas amarillas. Ya. La señora limpieza, yo tengo, doctora, les presto que esto que el otro, pero me devuelve. Ya, sí, sí, sí. Nosotros, pues abajo, nos dicen, ¿por qué no tienen? ¿Por qué no solicitan? ¿Por qué esto y el otro? Y recién ahí se dan cuenta que obviamente no contábamos con esa clasificación, por decir, ¿no? Entonces de ahí empezaron a hacer supervisión en los demás establecimientos y como les dije, nosotros éramos el único establecimiento nivel 1 dentro de toda la red. El resto era CAP 2, CAP 3, había un CAP 3, un CAP 2 y nosotros éramos el único CAP 1, que era un centro de atención primario 1, que prácticamente era el primer nivel de atención. O sea, un 1-1, ¿no? Porque teníamos solamente 4 servicios. El resto sí tenían más servicios, pero ya eran un CAP 2, que eran ya como un nivel 1-2, un 1-3. Incluso hacían guardias, ¿no? Entonces nosotros atendíamos solamente en un horario. Y ahí recién empiezan a enviarnos estas bolsas de residuos especiales. Pero cuando se da esta situación. Igual nosotros, como le digo, teníamos que contener, ¿no? Siempre en nuestras bolsas y ya de ahí nos implementaron tachos con bolsas amarillas y se cambia todo y más ya cuando nos recategorizan, ¿no? Cuando ya nos pasamos a un CAP 2. Entonces, es importante que nosotros sepamos dónde colocar cada residuo que nosotros tengamos dentro del centro de salud. Doris, por ahí vi tu mano levantada, dime. Doris. Mis, sobre el tipo B, residuos farmacológicos, un medicamento así en líquido, ya sea en gotas, ¿cuánto tiempo puede permanecer abierto? ¿Es estando en un ambiente normal, buen conservador? Seco, fresco. Mira, va a depender mucho, por ejemplo, si los medicamentos es un antibiótico, su máximo de duración son 7 días. Pero, por ejemplo, ¿no? Un medicamento que puedes utilizarlo constantemente, lo adecuado es de que solamente lo utilices durante el proceso, durante el periodo de tratamiento. Y después, obviamente, desecharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio que tú dejas o el tiempo que se pueda comprar o tener un medicamento, no es que se pierda el efecto, pero recuerda de que ya abierto está expuesto a bacterias, está expuesto incluso a gérmenes. Entonces, por ahí puede ser el mismo medicamento que te pueda contraer otro malestar, por decirlo así. Por ejemplo, ¿no? En los bebés, ¿no? Se utiliza mucho lo que es el Gaseovet, ¿no? Entonces, a veces se compra el Gaseovet
se le da un día, 2 días, 3 días, y de ahí se queda, se guarda. Y te dice, ¿no? Guardarlo en su cajita, mantenerlo en un lugar seco, fresco, que no le llegue el sol ni el calor, ¿no? Pero un lugar fresco, seco, sin calor, sin el bochorno, no hay, ¿no? Entonces, algunas mamitas no lo guardan de manera adecuada, no lo guardan de manera correcta en la cajita, que no esté expuesto. Algunos lo tienen al aire libre, los niños están que lo chupan, que lo botan, que esto y que lo otro. Entonces, el medicamento en sí no debe estar expuesto a todo ello. Por eso, siempre se recomienda que se compre un medicamento, se utilice durante el proceso, durante todo el tratamiento, y obviamente ese medicamento ya queda inutilizable, ¿no? O sea, siempre es lo que nosotros tratamos siempre de educar, por decirlo así. En los hospitales, por ejemplo, normalmente te piden ampollitas, ¿no? Y si tienes un jarabe, te tratan de pedir lo necesario para que tú puedas tomar, ¿no? Si, por ejemplo, es de 60 mililitros, te han mandado por tantos días, por ejemplo, te vas a comprar uno o dos, y con eso terminas tu tratamiento. Y de ahí ya no tienes que tener, ¿por qué tener un medicamento? No te puedes automedicar. A eso vamos. Dime, Doris, dime. Mis, lo que yo estaba preguntando en las boticas, así, las gotitas me dijeron que, o sea, que está bien conservado, normalmente puede durarte como 7 meses, así. Por eso te digo, o sea, si tú lo vas, o sea, mira, yo te digo, a mi consultorio, en el hospital y en todos los lugares, yo cuando a veces vienen las mamitas eh, con sus bebés, eh, algunos, ¿no? Cuando están como te digo, el Gaseovet es la gotita que más les veo, los mismos bebés están chupando. Yo le digo, ¿por qué les das? Ay, es que no tiene nada qué hacer, ¿no? ¿Qué darle? Pero no tienes por qué darle eso, porque ese medicamento puede, lo que tu bebito está chupando, obviamente hay uno que tu bebé puede contraer una infección por tema de que chupa algo que ya está sucio. Y otro que obviamente puede ingresar saliva al medicamento y perder su concentración. Ay, señorita, que eso ya. Ahora, si tú eres una mamá responsable, como le digo, guarda tu Gaseovet, conserva tu cajita, ¿no? Que la cajita de cierto modo ayuda a mantenerlo fresco, seco, ¿no? Sin este calor, sin humedad, sin nada. Entonces, ayuda de cierto modo a mantener el medicamento. Te puede durar un máximo de 3 meses, creo que es el máximo que podemos nosotros utilizar un medicamento. Si es que tuvieras, como vuelvo a repetir, un medicamento antibiótico no te dura más de 7 días. ¿Por qué? Porque como son preparados, normalmente los antibióticos vienen en polvo y son preparados, no te duran más de 7 días. Entonces, y si te dan un tratamiento de 5, ese medicamento, si tú lo guardes y lo quieras usar para una próxima vez o con otra persona, ya no sirve, solo te dura 7 días. ¿Ya? Pero otros medicamentos bien conservados, bien guardados, por decirlo así, de acuerdo a sus indicaciones, recuerden que todo medicamento, que toda pastilla, píldora, etcétera, viene con su indicación y te dice, ¿no? Colocarlo en un lugar fresco, que no le llegue el sol, que no llegue la luz, etcétera, etcétera. Entonces, de ese modo que te viene, si nosotros lo guardamos, sí tiene una vigencia mínima de 3 meses, pero guardarlo 7 meses, 8 meses, hasta 6 meses, ya es un tiempo muy extenso, muy largo, en donde obviamente el medicamento queda expuesto a muchas gérmenes, a muchas bacterias, además de que, por decir, ¿no? El mismo ambiente no favorece en muchas ocasiones. Entonces, mínimo, mejor dicho, un máximo de 3 meses es el tiempo que yo te daría para poder conservar un medicamento. Ahora, como te vuelvo a repetir, un medicamento se compra de acuerdo a la orden o en este caso a las indicaciones que te da un especialista. Si no
tienes una indicación, entonces no puedes volver a tomar un medicamento. Por lo tanto, tus medicamentos van a quedar ahí porque a veces, ¿qué pasa? Tú tienes un cuadro, sigues teniendo un cuadro de aquí a 15 días, ya no te mandan el mismo medicamento, te mandan otro más fuerte o de repente ya existe resistencia y así. O sea, los medicamentos, mejor dicho, es, por decirlo así, de una sola vida. ¿Ok? No lo consideren como que si, ya voy a guardar este medicamento para esto, para eso. Las pastillas también tienen fechas de vencimiento. Los medicamentos también. Pero a pesar de que eso es cuando mantenemos cerrado. ¿Por qué las pastillas pueden aguantar un poco más? Porque como son individuales, ¿no? En este caso, las píldoras que vienen en blister, tú abres una pastilla y te la vas a tomar, pero el resto, ¿no? En este caso, tiene ahí su fecha de vencimiento hasta donde te puede durar porque vienen en empaques individuales. Pero aquellas pastillas que vienen en frascos, normalmente tú te compras esos frascos porque tienes una prescripción, por decir, 30 días. Entonces, en el frasco te vienen justamente 30 píldoras que te vas a tomar una diaria. Y tu fecha de vencimiento está para 6 meses, pero sabes que no vas a llegar a esa fecha porque te vas a acabar las píldoras en 30 días porque es tu prescripción que te han enviado. Entonces, tener en cuenta que un poquito en las pastillas o en las píldoras cambia, ¿no? La situación porque o bien te compras en frascos donde tienes una prescripción diaria o en blister, pero cada pastilla viene individual. Entonces, tú puedes mantenerlas selladas, fijadas y no se van a alterar. Eso sí, no van a tener forma de contaminarse o de repente de exponerse porque vienen selladas, vienen obviamente de manera individual, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta al momento de nosotros ver los residuos farmacológicos en cualquier establecimiento de salud, en cualquier hospital o lugar. Y como parte de la tipo de clasificación B, tenemos también los residuos radiactivos, ¿no? Que en este caso están los materiales, ¿no? Normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos reactivos, como jeringas, papel absorbente, frascos, heces, entre otros. Más que nada estos residuos radioactivos o químicos los vamos a poder ver, bueno, radioactivos, ¿no? Un poco en laboratorio, en quizás las partes químicas, ¿no? Como solventes, ¿no? En este caso igual laboratorio, en más que nada cuando se trabaja con investigación, porque tienes que estar teniendo en cuenta muchos solventes, entonces hay que ver, como vuelvo a repetir, de acuerdo a cada establecimiento, cada lugar, esta clasificación. Luego de la clase B tenemos los residuos comunes, que nosotros ya los conocemos, que son los compuestos por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las categorías anteriores, ¿no? Por su semejanza con los residuos domésticos, pueden ser considerados como tales, o sea, comunes. Igual aquí vamos a tener tipos, el tipo C1, que llega a ser toda la parte de los papeles, ¿no? La parte administrativa, como papel no contaminado, cartón, cajas. Un poquito que aquí ya vemos un tema de reciclaje, ¿no? Podemos ver un poco la parte del tipo 1, todo lo que son papeles, el tipo 2, vidrios, madera, plástico, el tipo 3, los restos de los alimentos, que viene a ser un poquito residuos comunes orgánicos, ¿no? Que pueden, por ejemplo, servir para de repente abono, comida de repente, ¿no? De algunos animalitos. Entonces, tenemos este tipo de clasificación. Entonces, las etapas de manejo de los residuos sólidos, vamos a ver que ya lo hemos visto en nuestra sesión anterior, que hemos hablado acerca de la distribución, que hemos hablado cómo es que se va a llevar este proceso, ¿no? Hasta la etapa final, ¿no? El transporte interno, el almacenamiento, el tratamiento que se van a dar de acuerdo a cada residuo sólido. Justamente hemos visto el acondicionamiento, la segregación, la división que se realiza dentro del establecimiento de salud, el almacenamiento intermedio, un transporte interno, el almacenamiento final, el tratamiento que se da de acuerdo a cada distribución, a cada residuo, la recolección externa y la disposición final. Bien, entonces de esa manera nosotros vamos a tener nuestro
nuestros residuos sólidos. Aquí es un fluxograma en cómo nosotros vamos a dar, ¿no? Primero se va a dar el acondicionamiento, luego tenemos la segregación. Recuerden que la segregación es la distribución dentro del establecimiento de salud de cada uno de los residuos. Luego el transporte interno, ¿ya? En este caso va a venir que cuenta el establecimiento con almacenamiento interno. Si hay un almacenamiento intermedio, ¿ya? Vamos a ir al transporte interno. Y de acá vamos a un almacenamiento final. Pero si no cuenta con un almacenamiento intermedio, nos vamos directamente al almacenamiento final. Luego del almacenamiento final, nos va a llevar a residuos biocontaminados, residuos especiales y residuos comunes, lo que hemos visto. El residuo común va a ir directamente a la recolección y transporte externo. En este caso, los residuos especiales van a dividirse en los residuos químicos, radioactivos y, bueno, los farmacológicos, ¿no? Los radioactivos igual directamente a la recolección y transporte externa, mientras que los farmacológicos y los químicos van a tener en cuenta el establecimiento si cuenta con un residuo, con un sistema de tratamiento. Como les digo, los farmacológicos y los químicos hay que tener en cuenta para poder realizar en este caso, el desecho adecuado. Igual los biocontaminados van a pasar por un tratamiento para llegar a una recolección de transporte externo. ¿Bien? Y luego de ello viene una disposición final, ya donde, por decir, donde se tiene sus depósitos para estos residuos, es donde se va a llevar todo lo que pueda salir residuos de un establecimiento de salud. Bien. Y acá vemos un poquito acerca de las ventajas y desventajas de las tecnologías de tratamiento más usadas, ¿no? La incineración, el autoclave, microondas y el relleno sanitario, ¿no? Que es también parte del último tratamiento. Como vemos, el tratamiento final. ¿Ya, chicos? Entonces, con eso estamos terminando esa partecita que nos quedó pendiente de la sesión anterior. Son exactamente las 3 en punto, chicos. Damos 10 minutitos y volvemos para continuar con nuestra sesión, que vendría a ser un poco acerca de los desechos, la eliminación, pero por cada color de bolsas. Bien, volvemos en 10 minutitos. Vamos a ir al bañito, tomar agüita y continuamos con nuestra clase. Y pasamos ahí, no se preocupen, nuevamente la asistencia.
Bien, chicos, volvemos, nos conectamos. Ya comuniqué a la tutora para ver eso de nuestro horario, no se preocupen, para el día sábado, entonces me imagino que ya me va a responder y también vamos a tener respuesta acerca de la corrección del horario. Ya no se preocupen, ya le acabo de enviar eh, la, la corrección para que lo pueda corregir. Ya, chicos, no se preocupen, igual todavía tenemos el día de mañana para que nos puedan avisar acerca de nuestra clase de recuperación. Bien. A ver, vamos a pasar la lista lo más rapidito posible. Voy a llamar lista de aquellos que no han pasado la asistencia al inicio. Alvarado Enríquez, Bernardo Serna Jean-Pierre, Presente, Miss. muy bien. Condori, Cos Bravo Roxana. Miss Camones no llamó. Sí, Camones, lo que pasa es que los que ya pasé lista yo los verifico por medio de aquí del Zoom. Entonces solamente los que no han sido los que no han pasado la asistencia temprana. No se preocupen. Igual Camones y Castrejón ya está. Condori ya. Contreras García también. Cos Bravo Roxana. Espinosa López Jacqueline. Presente, Miss, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Gamboa Doris ya está. Guamán Reyes. Presente, Miss. Muy bien. Juana, ya está. López Chávez Elizabeth. Presente, Miss. Muy bien. A ver. Orozco Rivera Gabriela. Presente, Miss. Muy bien. Cristali. Presente. Ya. Fátima Quispe, creo que nuestra compañera nos dijo que estaba, ya, Fátima está ahorita con clasificación. Quispe Torres Karim, Presente, Miss. muy bien. Sandoval Ureta Mical, Presente, profesora. Buenas tardes. buenas tardes, Juan Diego. Nicole Rocha, ya está. Rojas María, ya. Vara Roldán Isabel, Presente, Miss Vara. ya. Yaicate, Presente. muy bien. Zárate. Listo.
Entonces somos ahorita 19. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. A ver. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Con nuestra sesión número 5. ¿Ya? Nuestra sesión número 5, normas internacionales para la eliminación de basura por medios de bolsa de colores. Muchos de nosotros conocemos esta distribución. Vemos aquí, ¿no? En este caso, que se adoptó este código de colores, ¿no? Para poder nosotros tener una mejor distribución, para que pueda ser más eficiente la disposición de los desechos que pues, obviamente que cada centro o que cada establecimiento de salud iba teniendo. Y de esta manera, ¿no? Poder tener una mejor recolección, poder hacer un tratamiento adecuado para su disposición final. La OMS, o en este caso la Organización Mundial de la Salud, ha normalizado un código de colores para la selección, disposición, almacenamiento y la disposición final de los desechos, el cual es universalmente reconocido. Donde vayamos, vamos a encontrar esta distribución o esta disposición de colores, por lo mismo que es a nivel ¿no? Universal, mundial, por lo mismo que son normas o son normas que la OMS ha puesto en disposición para todos, ¿no? Así vayamos de repente a otro país, vamos a encontrar la misma, no es que, no, yo pensé que aquí era diferente, no. Rojo, biocontaminante, amarillo, desechos de riesgo. Y nuestros desechos comunes en la bolsa negra. Entonces, tipos de riesgos hospitalarios, ya los conocemos, los biocontaminados, los especiales y los comunes. Ya sabemos que dentro de los biocontaminados tenemos de atención al paciente, biológicos, bolsas de sangre, quirúrgicos, punzocortantes y animales contaminados. Los 6 que acabamos de ver. Dentro de los residuos especiales, los residuos químicos, farmacéuticos y radioactivos. Y dentro de nuestros comunes, papeles, cartones, vidrios, madera, plástico y los residuos de la cocina. Ahora, dentro de cada residuo hospitalario que vamos a encontrar en las bolsas negras, los residuos comunes, papeles, cartones, plásticos, restos de alimentos, en este caso no incluye de los pacientes, ¿no? Recuerden que normalmente estas bolsas negras van a estar en los pasillos, en el baño, papel, bolsas, frascos de suero, también los frasquitos, ya que son plástico. Pero en este caso, aquellos frasquitos que obviamente no tienen que no han sido contaminados, ¿no? Normalmente cuando nosotros aplicamos medicamento en algún frasco de suero, vamos a colocar o vamos a rotular, ¿ya? Pero si en caso no hay no vemos ningún medicamento, obviamente ese frasco de suerito ha sido de suero solo, por lo tanto lo podemos desechar en nuestras bolsas negras. ¿Qué vamos a colocar en las bolsas rojas? Residuos contaminados con líquidos orgánicos, bolsas de sangre humana y hemoderivados. Recuerden todo lo que tiene que ver con la sangre, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, ya lo hemos hablado. Restos de alimentos de pacientes. Recuerden que los pacientes son altamente infecciosos, por lo tanto, todo resto que tiene contacto con el paciente también tiene que ir en esta bolsa biocontaminada. Guantes, bajalenguas. Recuerden que los guantes van a poder estar en contacto con cualquier mucosa, con cualquier tejido del paciente. Bajalenguas, obviamente a nivel de la mucosa de la boca. Mascarillas, vendas, gasas, algodón, agujas, ¿no? En este caso, todo material punzocortante va a estar en nuestro contenedor o recipiente de material punzocortante. Ropa manchada con fluidos corporales también. Ahora, profesora, pero en este caso la ropa
hay un contenedor con bolsa roja, pero que solamente se coloca ropa. ¿Bien? Como les digo, cuando entramos a sala de partos, cuando entramos de repente a quirófano, a sala de operaciones, se coloca una ropa adecuada para estos espacios, para estos ambientes. No ingresamos con nuestro uniforme habitual, nos colocamos una ropa estéril. Entonces, estas ropas cuando llegan a ser manchadas por algún fluido, ya sea, por ejemplo, ¿no? Líquido, líquido amniótico, sangre, meconio, por decir de repente pus, ¿no? Se van a este contenedor que también tiene bolsas rojas, pero especialmente, o en este caso solo para la ropa. Ahí también se va a colocar, por ejemplo, sábanas. A veces las pacientes pueden, cuántas veces, ¿no? Mis pacientes están en cama y revienta la fuente, ¿no? Le revienta las membranas. Muchos nos dicen la fuente. Revienta la membrana y hay pérdida de líquido amniótico. Entonces, toda esa sábana, todo ese juego que va que va encima de la cama también se coloca en este contenedor. Todo lo que tenga contacto con fluido corporal va en bolsas rojas. Pero obviamente hay que distribuirlo también en otro contenedor porque ni modo que lo botemos con guantes, bajalenguas o con los residuos quirúrgicos, ¿no? O sea, vamos a tener un contenedor aparte, pero netamente para todo lo que es ropa manchada con fluido corporal, ¿ya? Y dentro de los residuos, en la bolsita amarilla, en los residuos, vamos a tener los residuos químicos peligrosos, que vamos a tener recipientes, materiales contaminados por alguna sustancia tóxica, corrosiva, inflamable. Residuos farmacéuticos, ya lo hemos hablado, los medicamentos y residuos radioactivos. Ahora, aquí justamente vamos a ver estos recipientes para residuos comunes, biocontaminados y especiales. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, diferentes tipos de capacidad. Además, diferentes tipos también de material, espesor, etc. Pero más que nada vamos a ir viendo que cada contenedor va a ser para un almacenamiento primario, intermedio y final. Por ejemplo, en el almacenamiento primario, nosotros vemos que la capacidad que va a tener el contenedor o el recipiente va a ser variable de acuerdo al área de generación. O sea, ¿qué significa? Que en el consultorio, ¿no? Por decir, yo tengo muchos pacientes, obviamente lo adecuado es colocar un contenedor no grande, obviamente, pero que al menos pueda almacenar la cantidad de residuos que voy a atender durante las consultas y a todos los pacientes. Entonces siempre se busca un tamaño adecuado. En el caso del almacenamiento intermedio tiene que ser, ahí sí, ya nos pone límites, no menor de 130 litros ni mayor a 160 litros. Y en un almacenamiento final estamos hablando de contenedores o recipientes no menores a 130 ni mayor a 160 litros, nuevamente el mismo. En caso al material, ¿no? En el caso del almacenamiento primario, vamos a tener lo que es un polietileno de alta densidad sin costuras, o sea, sin líneas, sin pliegues, sin nada, totalmente sólido, totalmente liso, ¿ok? Igual va a pasar en el almacenamiento intermedio y final. El espesor no menor de 2 milímetros, ¿ok? En el caso del intermedio, no menor a 7.5 milímetros, igual que en el almacenamiento final. La forma puede ser variable, ¿no? Porque algunos son cuadrados, otros son rectángulos, otros son ovalados, ¿no? Dependiendo del recipiente o el contenedor. Color, siempre se va a preferir colores claros, pero en este caso con las bolsas adecuadas. Por ahí algunos, como vemos en las imágenes, vienen ya de colores, pero en el caso que no tuviéramos, como en el caso de repente un recipiente amarillo, que no es muy común, pues entonces ponemos todos los recipientes del mismo color, pero ponemos las bolsas
correctamente, ¿no? Rojo, amarillo y negro. Requerimientos en el caso del almacenamiento primario, que tenga tapa, resistente a las perforaciones o filtraciones, material que prevenga el crecimiento bacteriano y que sea lavable. En el caso del almacenamiento intermedio, y en este caso también final, con tapa removible, con ruedas de jeve o estable, que sea lavable, siempre tener en cuenta que sean lavables, resistentes a perforaciones, o sea, por lo mismo de que tienen ese espesor con lo ya mencionado, se hacen resistentes a las agujas, ¿no? Para que no puedan sobrepasar como en el caso de algunas bolsas. Filtraciones y sustancias corrosivas. Altura no mayor de 1,10 m, sea 110 centímetros, ¿no? Más o menos la mitad de repente, ¿no? Si nosotros metro, la mitad de cada persona, ¿no? De una persona que mide aproximadamente 1,60 m por ahí, ¿no? Más o menos ya vemos que es hasta un poquito más de la cintura, un poquito más, ¿no? Que tiene que ser a ese tamaño, o al menos no sobrepasar esa medida. Entonces, con esos recipientes nosotros vamos a tener un buen almacenamiento y evitar, por decir que las personas, ¿no? que están en contacto con estos residuos puedan tener alguna complicación. Así como vemos aquí, como les digo, podemos tener los tachos de color claro, pero vamos a encontrar cada uno con sus bolsas negras y bolsa roja y siempre colocando, por decir nuestros letreros, ¿no? Siempre hay que poner para poder colocar qué material o qué es lo que se va a desechar. Entonces, bolsas para el revestimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos para el almacenamiento primario, intermedio y final también. En ambos, la capacidad de las bolsas tiene que ser el 20% mayor al recipiente seleccionado. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tener esta, por decir, este doblez, ¿no? Para que al momento de sacar la tapita, ¿no? Y podamos nosotros amarrar, sujetar, tengamos un espacio suficiente. Material polietileno, en todos los almacenamientos. En el caso del espesor, por ahí vamos a ir viendo de acuerdo a las pulgadas, ¿no? Un poquito el grosor de cada bolsa. No es igual las bolsas rojas y las bolsas negritas que utilizamos en los establecimientos a una bolsa negra, por decir, de basura, que son muy delgadas, ¿no? De cierto modo, aquí también vamos a ver un poquito ese espesor. En el caso, los colores, ¿no? En los residuos comunes y para todos, bolsas negras, rojas y amarillas, ¿no? Ya sabemos que biocontaminado, roja, especial amarilla y común negra. La resistencia, en este caso, obviamente tiene que resistir que podamos nosotros transportar, como se puede decir, al peso, ¿no? Resistente a la carga, a transportar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que, por decir, ¿no? Lo que nosotros podamos colocar en nuestros residuos van a ser de acuerdo también a al establecimiento o al lugar donde podamos nosotros estar. Ahora, especificaciones técnicas sobre los coches de transporte. Recuerden que esto es más que nada cuando hacemos la segregación, ¿no? Cuando vamos a colocar o a distribuir nuestros desechos en cada recipiente. Pero luego se va a ver, vamos a tener una disposición, o en este caso un transporte, ¿no? A la base, a la fase intermedia. Entonces también debemos de tener estos contenedores o estos coches de transportes que ya lo hemos visto de cierta volumen, ¿no? Por ejemplo, la capacidad tiene que ser máximo de 180 litros, material siempre el polietileno de alta densidad, o sea, cada vez más grueso. El espesor no puede tener menor de 7 milímetros. La forma variable, como les digo, algunos son normalmente de este modelo, algunos son redondos o ¿no? medio circulares. Va a depender mucho de cada forma o diseño que podamos conseguir. Y siempre se va a requerir que sea tipo coche, o sea, con ruedas, que sea estable, hermético, que se pueda cerrar, impermeable y lavable. Siempre hay que tratar de tener colores claros en el caso de que podamos conseguir los colores exactamente
de rojo, amarillo, negro, ¿no? Que en este caso muchas veces no se consigue. Los rojos sí es muy habitual, el negro también, un poco el amarillo que es difícil, por eso es que muchas veces se prefiere comprar las bolsas y comprar contenedores claros y no tener ningún problema. Ahora, justamente lo que les venía diciendo acerca de los recipientes para los residuos punzocortantes. Aquí, a ver, chicos, un minuto, un momentito, por favor. Mm. Ya. A ver, entonces como les decía, ¿no? En este caso, estos contenedores o estos recipientes para residuos punzocortantes también van a tener ciertas características o deben de tener estas características presentes. Vamos a tener contenedores, por ejemplo, con una capacidad de 0.5 litros hasta 20 litros, ¿ya? Bueno, en este caso, normalmente lo que siempre veo que hay y que se adecua es de 5, 7, 15 y 20 litros. Es lo que venden, ¿no? Este es de 7, hay uno de 5, 7, 15, 10, 15 y 20. Luego tenemos que este material tiene que ser rígido, impermeable, resistente al traspaso por material punzocortante. Estas cajitas que vemos aquí, que son cajitas, ¿no? Son de un material no rígido, pero grueso. No es un cartón, por decir, o mejor dicho, como cualquier material, ¿no? Son gruesos. Pero obviamente vamos a tener también otro tipo, como por ejemplo el de plástico, ¿no? Que es un contenedor ya más elaborado. La forma, como ven, variable, porque podemos tener este tipo de cajitas, como también podemos tener este tipo de contenedores. Siempre hay que tener rotulada en este caso, este contenedor, donde vaya colocado residuo punzocortante, ¿no? Siempre hay que tener. Las cajitas ya vienen con todos sus logos, viene ya con con toda la rotulación. Pero en el caso de los fresquitos, a veces no, pero, o sea, no viene pegado, pero sí viene dentro del contenedor. O sea, ya viene con con su logo, con su pega, pero se coloca, no se pega, no viene de fábrica, como se puede decir. En cambio, obviamente estas cajitas sí. ¿Por qué? Porque algunos lo utilizan para otras cositas, entonces ya no lo colocan como residuo punzocortante, ¿no? Pero sí, cuando se va a utilizar para esta acción, se debe colocar su sello. Ahora, tanto estas recipientes plásticos o de cartoncito tienen que tener como máximo un llenado de 3/4, o sea, no se va a llenar al límite. No sé si ustedes ven aquí, justamente hay una línea. Hasta aquí es que se debe de llenar. No podemos nosotros, hay algunos centros, hay algunos lugares, y les soy sincera, que llenan al tope, pero no es lo adecuado. Siempre hay que tener límite de llenado de 3/4. Igual, incluso este de aquí también tiene su límite, tiene ahí su señal. Ahora, este de acá cuenta con su tapa hermética, que se sella y ya, ahí quedó. Igual pasa esto, también viene con un taponcito, ¿ya? Así que ninguno de los dos se queda libre, mejor dicho. Siempre es importante contar con tapa y que selle para evitar derrames, justamente lo que les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces se va concentrando las gotas, por decir, ¿no? De repente queda una gota de sangre en la aguja, queda esto, queda el otro, y lo adecuado es de que evitemos que esto sea expuesto. Ambos contenedores tienen su tapa. Obviamente, el de aquí es mucho más, por decirlo así, seguro, ya que cuenta uno con un caparazón más firme que incluso este cartoncito. Aunque no crean, es bien duro, es bien resistente,
Pero obviamente aquí podemos nosotros tener esta tapa mucho más hermética, ¿ya? Entonces, especificaciones técnicas de almacenamiento intermedio. Vamos a hacer que en este área a determinar se considera la producción de residuos de la unidad generadora, recomendando un área mínima de 4 metros cuadrados y previniendo espacio suficiente para la entrada de los carros de recolección. Siempre hay que tener un espacio para que puedan ingresar estos carritos, como hemos visto, estos coches, estos coches de transportes, para nosotros poder colocar dentro de esos coches nuestras bolsitas o nuestras bolsas que hemos colocado en el consultorio, que hemos colocado de repente en los baños, etcétera, ¿no? Vamos a hacer un transporte, por decir, de la parte biocontaminada, igualito, tenemos que tener un espacio adecuado para que puedan ingresar y puedan tener el traspaso de estos residuos. Además, tiene que haber piso y paredes revestidos con material liso, resistente, lavable e impermeable. Por ejemplo, les digo, ¿no? Ustedes van a encontrar, muchas veces esto pasa más que nada en los centros particulares, para que nos puedan dar un permiso, la DIRIS, ok, ya sea Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, etcétera, solicitan que los pisos, las paredes, más que nada, ya de las consultorios y de todo ello, sea pintado o se utilice materiales lavables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo adecuado es que si por ahí salpica una gota de sangre, una gota de algo, se pueda lavar. Los pisos también se recomienda que sean de fácil limpieza. No puedes tener estos pisos que son tipo como de cemento, no sé cómo se suelen llamar estos pisos falsos, creo. No, tienen que ser de un material en la cual tú puedas pasar un trapo, pasar tus materiales de desinfección y puedan ser removidos rápido. Entonces, el espacio de un almacenamiento interno tiene que contar con estas características. Una puerta dotada de protección inferior para dificultar el acceso de vectores, ¿no? En este caso, de algunos ciertos mosquitos. La ventilación a través de ductos, aberturas con un mínimo de 1,20 del área del piso, o sea, una altura, y no inferior a 20 metros, a 0,20 metros cuadrados localizados a 20 centímetros del piso. O sea, lo adecuado es que tengamos un espacio, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, ¿no? A veces las puertas se pueden abrir, ¿no? Por decirlo así, para poder generar la ventilación adecuada, pero tener la puerta siempre sellada, al menos 1,20 m. ¿Me dejo entender? O sea, las puertas podemos tener un espacio, ¿no? De 1,20 m del piso hacia arriba y de ahí recién poder de repente tener una ventana ahí en la puerta o estas, tipo como rejillas, ¿no? Para poder tener la ventilación también adecuada, pero siempre evitando que algún, por decir, animal, ¿no? Pueda ingresar a estos espacios, pero ya 1,20 m, obviamente tenemos un espacio, una distancia suficiente y necesaria para que no ingresen ningún tipo de vector. Poseer punto de luz, siempre hay que tener iluminación, tiene que ser hermético contra atmósferas explosivas, ¿no? En este caso, para que nosotros no tengamos ninguna dificultad al momento de llevar ya sean nuestros materiales biocontaminados o los materiales especiales. Recuerden que estos dos tipos de residuos son los que pasan por un almacenamiento intermedio, ¿no? En este caso, los residuos comunes se pueden ir directamente al almacenamiento final, ¿ya? Acuérdense un poquito el fluxograma que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones para el almacenamiento ya final? Tener en cuenta las dimensiones de almacenamiento final deben ser en función al diagnóstico de las cantidades generadas en los establecimientos de salud.
será diseñada para almacenar el equivalente a 2 días de generación de residuos. ¿Qué significa? Si de repente el centro de salud realiza o hace en un día, ¿no? Por decir, no sé, vamos a suponer a 20, 30 kilos de residuos, ¿no? Entonces, nuestro almacenamiento final tiene que equivaler 2 días eso, o sea, para poder guardar, ¿no? En este caso, almacenar ahí 2 días de residuos, o sea, por decir 30, 60 litros de residuos, ¿no? O kilos de residuos. Entonces, siempre en base al residuo total del día que genera un centro de salud, se va a hacer el almacenamiento final, el espacio del almacenamiento final. La ubicación tiene que permitir fácil acceso, ¿no? Siempre tratar de colocarlo en un lugar donde esté fácil de ingresar, maniobra y operación de vehículo colector externo y los coches de recolección interna. Prácticamente, tratar de colocarlo en un espacio donde podamos tener el ingreso de todo tipo de, por decir, transporte, para que sea más fácil que podamos tener ya la disposición final, ¿no? El almacenamiento final va a estar ahí almacenado, por decir, el primer día, el segundo día. El primer día llegó con los coches de distribución, ahí se recolectó. El segundo día vuelve aquí a venir y para el segundo día viene nuestro transporte para llevarse a la disposición final. Entonces, todos esos coches, esos vehículos que ingresan, tienen que tener acceso fácil a este almacenamiento final. Por eso es que siempre a veces estos espacios se hacen, uno, lejos de todo el ambiente del centro de salud, y otro, siempre se trata de colocar cerca a puertas o cerca a lugares donde es fácil que los coches, más que nada de disposición final, lleguen. Construido de material noble, obviamente cemento y todo ello, protegido de la intemperie, siempre tiene que haber un techo, temperaturas elevadas también, que no permite el acceso de animales, por decir, que puedan estar como, ¿no? De repente hay perros, hay gatos, hay otros animalitos que puedan estar dentro de la zona, de acuerdo a cada lugar. Siempre tratar de evitar esos accesos a ellos porque ellos pueden, por decir, romper, rebuscar, pincharse, contaminarse con algo, y esto puede afectar luego a la población, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que debe haber dotado de ductos de ventilación o de aberturas cubiertas con mallas. Siempre colocar un espacio, un lugar, tener la ventilación adecuada, ¿ok? Para poder, obviamente las personas que lleven puedan estar colocando ahí el almacenamiento de los residuos, pero también en este caso, esta ventilación ayuda a que los residuos no puedan generar un mal olor. Revestido internamente, pisos y paredes con material liso, resistente, lavable, impermeable y de color claro. Siempre se suele pedir colores claros para poder mejorar la iluminación, para poder ver también, ¿no? Si de repente hubo una mancha, si se manchó aquí, se manchó allá, y obviamente recuerden que los fluidos se van a poder ver mejor en estos colores claros. El piso con pendiente de 2% dirigida al suminero y por el lado opuesto de la entrada. El área de almacenamiento debe estar delimitada mediante señalización, ¿no? Como a veces vemos, prohibido el ingreso a más que el personal adecuado. Siempre tiene que haber esta imagen o esta señal para que no podamos ingresar. Imagínense una persona que viene y por ahí, ¿no? Nos olvidamos de repente de cerrar correctamente, pero ya teniendo ahí esto que diga prohibido el ingreso o área restringida, obviamente no vas a ingresar, ¿no? Porque sabes que puedes tener ahí cualquier situación que pueda en peligro tu vida. Pero siempre tiene que haber estas señales. Colocar símbolos de identificación de acuerdo a la naturaleza de residuos.
almacenamiento final, va a haber almacenamiento final para residuos comunes, para residuos biocontaminados y para residuos especiales. Entonces, en cada puerta de cada almacenamiento se debe colocar nuestra señal de acceso restringido y en este caso colocar este cuarto o este ambiente es el almacenamiento final de los residuos biocontaminados. Este espacio es para los residuos especiales y este espacio es para los residuos comunes. Entonces, mediante eso tú vas a saber, como vuelvo y repito, el residuo común puede venir el camión de la basura y llevarse, porque sabes que son residuos comunes, pero, o en todo caso, venir alguien personal y llevar a la eliminación. Pero los residuos especiales y biocontaminados tiene que venir una persona y no va a estar ingresando al común. Ah, no, acá no es, acá es. Entonces, siempre es bueno y adecuado, y en este caso es una especificación, colocar las señales de qué tipo de residuo es cada almacenamiento. ¿Ya? Y en este caso también vamos a continuar, ¿no? Con destinar un área de higienización de los carros de recolección interna. Así como va a haber el espacio para el almacenamiento, también va a haber un espacio para poder hacer el lavado, la higiene de todos esos carros, de todos los contenedores, ya que recuerden que siempre le pedimos que sean lavables. Entonces, ¿para qué va a ser lavable si no lo vamos a lavar? No, también se realiza, pero todo ello se hace en un espacio determinado. Y ahí vamos a lavar tachos, vamos a lavar de repente los contenedores, ¿no? Que tenemos para todo tipo de la recolección. Como ven aquí, en este caso tenemos, ¿no? El área de lavado de contenedores, el depósito de contenedores para material contaminado, aquí hay residuos especiales y en este caso los residuos comunes, ¿no? Aquí vemos, perdón, acá están los residuos comunes. Este es el área de almacenamiento de residuos peligrosos en general, ¿no? En este caso es como un cuarto, por decirlo así, en donde tú ingresas y acá está el lavadero, acá está tu otro almacenamiento, otro almacenamiento, y todo este espacio es el área de almacenamiento de residuos peligrosos. Entonces nosotros tenemos así, vamos a tener siempre este espacio en cada establecimiento de salud, en cada hospital, en cada centro de salud, e incluso clínicas, policlínicos, etcétera, todo parte privada también cuenta con toda esta distribución. ¿Por qué? Porque según la norma técnica que habilita el poder nosotros generar por decir, a la parte privada, también nos solicitan todos estos espacios, ¿no? Entonces debemos de que tener nuestro espacio adecuado para limpieza, lavado, para depósitos de almacenamiento final, etcétera. Todo esto hay que nosotros considerarlo siempre al momento de tener una eliminación de residuos de nuestros centros o establecimientos de salud. Entonces, tener en cuenta que, según la norma técnica peruana, como les decía, la gestión de residuos y códigos de colores para el almacenamiento de residuos, según la edición del 28 de marzo de 2019, nos dice, en este caso, manejo de residuos sólidos en el ámbito municipal, vamos a tener estas diferentes distribuciones. Aerosoles, trapo de limpieza, cigarrillos, vamos a tener esta distribución de color rojo. Pero estamos hablando de residuos sólidos, ya baterías, tóner de color rojo, restos de comida, color marrón, y revistas, periódicos, cartón, vidrios, latas, plásticos de color verde, ¿no? Estos residuos están conformados por los residuos domiciliarios y los provenientes del barrio y limpieza de espacios públicos, incluyendo las playas, actividades comerciales y otras actividades urbanas no domiciliarias, cuyos residuos se pueden asimilar a los servicios de limpieza pública en todo el ámbito de su jurisdicción. En este caso, de esta forma es de que, por decirlo así, podemos nosotros desechar nuestros residuos sólidos a nivel tanto domiciliario como no domiciliario. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, en el ámbito no municipal,
¿no? Que viene a ser estos residuos, son aquellos de carácter peligroso y no peligroso que se generan en el desarrollo de actividades extractivas, productivas y de servicio, que comprenden los generados en las instalaciones principales y auxiliares de operación. Envases de plástico, periódicos, revistas, que tenemos otra distribución a diferencia de acá, que tenemos un verde, acá es un celeste, envases de vidrio, que ya se ha distribuido diferente, chatarras, latas, restos de comida sigue siendo marroncito, baterías, toner, que viene a ser rojo, peligrosos, y los aerosoles, que son los no aprovechables. Obviamente esto de aquí ya no se recicla, ¿no? Pero también es bueno que lo podamos nosotros recolectar para poder eliminarlo y tener un tratamiento final adecuado a todos estos residuos, ¿no? Esto un poquito de los residuos sólidos, ya un poco de lo que es a nivel domiciliario que nosotros podamos tener en casa, tener más constante, ¿no? Porque no solamente vamos a estar dentro de nuestro, por decir, dentro del trabajo, dentro de los establecimientos de salud, sino que nosotros también debemos de tener en cuenta cómo poder desechar nuestros residuos sólidos. Bien, chicos, entonces con eso terminamos nuestra clase del día de hoy, la clase número 5. El día de mañana estaríamos viendo nuestra sesión 6. Como vuelvo y repito, queda pendiente que por favor coordinen y puedan tener un acuerdo para la clase que estaría pendiente, y ya le envié la hora adecuada para que lo puedan rectificar para el día sábado, nuestra clase de recuperación. Sí, igual yo cualquier cosa les estoy avisando por el grupo. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, vamos avanzando con nuestro podcast que ya está habilitado, y voy a estar subiendo ya las actividades de esta segunda unidad, pero que como estamos todavía, nos falta mañana la clase, ya para finalizar la primera, ustedes van a tener tiempo suficiente para resolver sus actividades, no se preocupen, ¿sí? Que tengan buenas tardes, chicos, nos vemos mañana, por favor, no olviden que queda pendiente que coordinen fecha y hora de nuestra siguiente recuperación. Chicos, por favor. Bien. Buenas tardes, chicos. Cuídense.